atravesado un periodo realmente fabuloso de distintas vicisitudes, muy exigente, desde fines del 2019 o desde comienzos del 2020, con el COVID hasta la actualidad. Hemos atravesado un periodo bravísimo. El año que estuvimos en peligro, yo diría que vivimos en peligro, fue el 2022. El mundo tuvo que enfrentar una pandemia que no había imaginado. Estaba advertida de que podía ocurrir, pero no estaba preparada para eso. La pandemia obligó a una política económica totalmente diferente, a supeditar la política económica a la política de salud, a encerrar la población, a proveer los medios para que la población pudiera seguir viviendo, a producir con una fracción, digamos, de la fuerza laboral, a desarrollar los antídotos o los tratamientos médicos con éxito para combatir la pandemia, a toda una ingeniería para sostener la actividad durante la pandemia y a una ingeniería para devolver a la economía a la situación que tenía previo a la pandemia e inclusive a la situación proyectada antes de saber que había una pandemia. Y en esa tarea la inflación se desbocó como nunca en 40 años. Hubo que controlar esa situación, hubo que asistir a un proceso de suba de tasas como no habíamos visto en otros tantos años, muy agresivo. Y todo se logró de una manera formidable y estamos ahora en un proceso de aterrizaje exitoso, suave, que no ha culminado, que empezó a delinearse en la segunda mitad del 2022, que se está desplegando en Estados Unidos de una manera formidable, pero en el resto del mundo de una manera también ponderable, sin ninguna de las vicisitudes dramáticas que uno pudiera haber imaginado. Así que cuando hablamos de la Argentina y del mundo, tenemos que congratularnos que estamos pensando y atravesando una etapa del mundo que es mucho menos exigente que la situación que atravesaba el mundo en el 2020 o en el 2022 o en el 2023. Así que ese es un elemento a favor. Hemos hecho lo más difícil y ahora lo que hay que hacer es aterrizar con cuidado la economía, pero digamos ya no hay que subir las tasas agresivamente, sino todo lo contrario, hay que tener una cierta habilidad. La inflación ha bajado de una manera importante, hay que terminar ese proceso y hay que aprovechar que pese a todos los pronósticos, no ha habido una recesión en los Estados Unidos. Los problemas económicos que ha habido en algunas áreas del mundo han sido acotados, mucho menores que, por ejemplo, cuando estalló la crisis de Lehman. Y por delante lo que tenemos es un proceso de baja de tasas de interés muy importante en la mayor parte de las economías globales. Uno diría la excepción quizás es Japón, y ha empezado la suba de tasa de interés en algunos países, como por ejemplo Brasil, que tienen o han tenido todo un proceso mucho más adelantado que el de las economías avanzadas, que empezaron a subir las tasas mucho antes y que ha empezado a bajar las tasas también mucho antes que la Reserva Federal y ahora tienen que hacer alguna. Pero digamos, las noticias que llegan del mundo son, a mi juicio, muy positivas, lo cual es un gran contraste, porque cuando uno lee los diarios, cuando uno ve la situación geopolítica y ve toda esa agenda, uno ve un mundo tremendamente convulsionado. Cuando uno mira la economía, cuando uno mira las finanzas, no es así, por fortuna. Muy rápidamente, porque no quiero perder el tiempo en esto, les voy a mostrar algunos de los elementos que permiten afirmar esto. Esto de pago, esto puede ser. La lámina que ustedes tienen por delante es un trazo muy Esta sintético posición, no, sí, de sí, la ya. evolución del PBI de los Estados Unidos en términos reales. La primera parte es cómo funcionaba, cómo crecía el PBI antes de la pandemia. La línea punteada son las proyecciones de la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, hechas en enero del 2020, antes del impacto de la pandemia, las proyecciones hacia el futuro. La economía estaba en pleno empleo y la Oficina de Presupuesto estimaba este crecimiento hacia adelante. Lo que sucedió inmediatamente después fue una recesión que empezó en febrero del 2020, inmediatamente después, que duró nada más que hasta abril, pero que fue violentísima por culpa del COVID y sobre todo de las medidas de encierro
que hubo que aplicar para evitar, digamos, una letalidad mayor. Piensen ustedes solamente que en abril del 2020 Estados Unidos pierde unos 20 millones y medio de puestos de trabajo, un 14% de su fuerza laboral en un solo mes por estas razones. Entonces la economía tiene una gran caída, pero tiene una recuperación también muy rápida. Todo con el virus fue vertiginoso. Y muy rápidamente también, antes de llegar a 2021, recupera el nivel, el PBI, que tenía antes de la pandemia, y después lo supera, y después iguala la trayectoria que hubiera tenido en principio sin la pandemia. Y hoy está ubicado 1% por encima de lo que proyectaba en enero de 2020 la Oficina de Presupuesto, sin saber que iba a haber una pandemia. Este comportamiento es excepcional. Si uno hiciera el mismo ejercicio antes y después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, uno advertiría que la recuperación retomó las tasas de crecimiento previas, pero no cerró la brecha ni recuperó la diferencia con respecto al producto potencial que uno podía proyectar antes de Lehman. Es decir, hubo un antes y un después de Lehman, con una economía que crecía a las mismas tasas, pero que no cerraba, que no recuperaba el terreno perdido. Esto es largo de explicar acá, pero fruto de esa experiencia, las decisiones políticas económicas se diseñaron con un andamiaje de apoyo realmente formidable, con un programa fiscal de estímulo por primera vez procíclico, es decir, la nueva administración Biden en su momento consiguió que el Congreso le aprobara un proyecto fiscal de gasto cercano a los 2 billones de dólares, cuando ya sabía que la economía estaba fuera de la recesión, pero todo eso diseñado para que la recuperación fuera suficientemente potente para que derramara sus efectos en toda la población, pero además para que devolviera la economía a la situación que traía antes del COVID, incluyendo las proyecciones de crecimiento como si el COVID no hubiera sucedido. Si uno toma el empleo, cualquiera sea la medición, uno va a encontrar exactamente el mismo desempeño. Una caída formidable, una recuperación igualmente rápida. Piensen ustedes que cuando fue la crisis de Lehman, para recuperar los niveles de empleo previos a la crisis, se demoró la economía de Estados Unidos 6 años. Acá hubo una recuperación realmente muy, muy fuerte, muy rápida, y hoy estamos con, dependiendo de la medición, 1,5 millones o más de 3,5 millones de empleos por encima de lo que se estimaba cuando no se sabía que íbamos a tener una crisis. Hay un efecto importante en los Estados Unidos que es el fenómeno de la inmigración. Obviamente, tratar esto excede los límites de nuestra presentación, pero hay que entender, tengan este dato, el año pasado la demografía en Estados Unidos, por la sencilla diferencia entre nacimientos y fallecimientos, aumentó la población en 500,000 de habitantes. No, la demografía es un tema hoy muy delicado. Este año que ha pasado, China ha perdido 2 millones de habitantes. La demografía va a ser hacia adelante un tema muy complejo. Y mientras que la población creció en 500,000 de habitantes, simplemente por los nacimientos netos, llamémoslo así, la inmigración aportó más del doble de esos habitantes. Y los inmigrantes tienden a ser personas jóvenes en edad de trabajar, es decir, que esto es una de las razones que ha permitido que la recuperación de la economía fuera tan fuerte, que la recuperación del empleo fuera tan fuerte y que eso se pudiera producir en un entorno donde lo que había que lograr era bajar la tasa de inflación. Es decir, creo que sin exagerar, esta operación a la que hemos asistido es quizá la proeza más grande que ha tenido la política económica de los Estados Unidos en toda su historia. Y claramente en el caso del Banco Central de la Reserva Federal es así. Esto no es un mérito excepcional de Estados Unidos, porque uno encuentra resultados muy similares en muchos otros países. Si uno mira la inflación llegó a ser del 7%, medida por el deflactor del gasto de consumo, 9,1% medida por los precios minoristas, y ha ido bajando y hoy está medida por el deflactor en torno al 2,2% los últimos 12 meses.
Es decir, la inflación que venía siendo muy baja, se cayó con la crisis, volvió a subir. En el proceso de recuperación, los bancos centrales permitieron que la inflación subiera mucho y después se abocaron, el caso de la Fed, a partir de marzo del 2022, a bajar la tasa de inflación, cosa que han logrado, si bien todavía no han conseguido estacionarla donde quieren, es decir, de una manera sostenida en el, en el entorno del 2%. Y esto o algo similar uno ve si toma otras mediciones de inflación. Es decir, el mundo enfrentó un shock imprevisto que era la pandemia, tuvo que arreglarse con la pandemia, manejó la pandemia de una manera bastante exitosa en esa recuperación que fue diseñada para ser muy, muy potente, para evitar los problemas, inclusive los problemas políticos que generó la crisis de Lehman y su recuperación lenta y su derrame lento al mercado de trabajo. Todo eso se hizo ahora potenciado y con mucho éxito. La consecuencia o el corolario o el daño colateral no deseado fue un aumento muy fuerte de la inflación, que se lo toleró, uno diría, en la segunda mitad del 2021 y principio del 2022. En febrero del 2022 hubo una invasión de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania y eso generó un shock en el precio de las materias primas muy fuerte, adicional. Y yo diría que si uno toma el año 2022 fue el año clave para explicar la situación actual del mundo. La primera mitad del año 2022 teníamos una inflación desbocada, los bancos centrales con tasas muy bajas, la Reserva Federal con tasa en cero, inclusive a mediados de marzo, es decir, después de la invasión de Putin. La inflación siguió subiendo toda la primera mitad de ese año 2022. No sabíamos si la política monetaria iba a ser eficaz o qué grado de agresividad iba a tener que tomar. Y lo que vimos en la segunda mitad del 2022 fue que efectivamente la política monetaria era eficaz, la inflación empezaba a bajar, eso ha llevado el 2023 y lo que va del 2024, pero hemos tenido entonces esa posibilidad de manejar escenarios muy, muy distintos de crisis, todos de una manera muy favorable y contrariando todos los pronósticos sin entrar en una situación de recesión en los Estados Unidos. Hay varios indicadores de recesión. Por ejemplo, que enciende una luz roja en Estados Unidos, es la relación entre las tasas de largo y corto plazo. Marcaron el riesgo o el pronóstico de una recesión, pero la recesión no se ha presentado en ningún momento. Si uno mira la herramienta principal para controlar la inflación que usó la Reserva Federal, las tasas estaban en cero, llegaron a 5,5, ahora han bajado a 5%. Si uno toma las tasas de interés reales, las tasas de interés reales llegaron a ser negativas, un poquito más de 8 puntos, y hoy son positivas en el orden de 3 puntos reales, es decir, que las tasas de interés reales a 10 años, o en este caso overnight, han variado 11 puntos reales y no ha habido ninguna recesión. Las recesiones acá están marcadas por las áreas grises y fíjense que estas variabilidades en el pasado invariablemente nos llevaron a una recesión. Así que esto es realmente una proeza. Hay algunos indicadores que nos están marcando una recesión. La recesión está presente en todos los pronósticos son fallidos. La realidad supera claramente lo que uno podía esperar ex ante. Hemos tenido todos estos shocks desde la pandemia, la alta inflación, la política monetaria agresiva, una suba de tasas de 0 a 5,5, el éxito en ese terreno y lo que no hemos tenido, a diferencia de Lima, fue una crisis bancaria o una crisis crediticia y tampoco una recesión, lo cual es excepcional. No voy a entrar en los detalles, creo que es muy importante entender, esta era la proyección del crecimiento de la fuerza laboral y este es el crecimiento real de la fuerza laboral. Claramente un componente fundamental para tener estos resultados ha sido el efecto, sobre todo de la inmigración, en expandir la fuerza de trabajo en Estados Unidos, lo que ha permitido producir mucho más, crecer a un ritmo que parece difícil de sostener, pero se está sosteniendo, atender en los últimos tiempos a un aumento de los desempleados, pero par y paso con aumento del empleo. Es decir, una combinación extraordinaria. La Fed ha comenzado la baja de tasas y yo diría que si uno mira la Argentina o el mundo
¿Y qué le puede ofrecer el mundo a la Argentina? Lo más interesante es todo lo que hemos dejado atrás, tan fronterizo a situaciones críticas, con tantos pronósticos de situaciones críticas que no se han verificado, y ahora estamos entrando en una etapa mucho más amistosa, donde la política monetaria necesita ya no volverse más agresiva, sino de alguna manera, que no tiene por qué ser apurada, porque acá no hay ninguna emergencia, pero la política monetaria tiene que tomar el recaudo de ir reduciendo ese nivel de agresividad. Las tasas de corto plazo empezaron a bajar el 18 de septiembre en Estados Unidos. Las tasas de corto plazo en los países del G10 empezaron a bajar en marzo. La primera baja la hizo el Banco Nacional de Suiza, después le siguió Canadá. Suiza y Canadá ya han hecho 3 bajas. 2 bajas ha hecho el Banco Central Europeo. Estamos en una dinámica donde las tasas de interés están bajando en todas partes, a excepción, como les decía, de China y de algunos países emergentes que hicieron todo este ciclo de suba y baja de tasas adelantado con respecto a los países avanzados. Es decir, vemos hacia adelante un escenario donde la liquidez internacional, lejos de jugar en contra, como ha sido desde el 2022 hasta ahora, empieza a jugar favorablemente, y eso para la Argentina, para las economías emergentes, para los productores de materias primas son buenas noticias. En los mercados internacionales hemos tenido un mercado alcista, contra todos los pronósticos también, basado en múltiplos que son cada vez más altos, es decir, las compañías han recuperado la rentabilidad, las proyecciones de crecimiento de rentabilidad para adelante son de crecimiento de 2 dígitos, pero además cada dólar de rentabilidad cotiza a un múltiplo más alto en los mercados internacionales. Si uno quisiera resumir muy rápidamente la visión que uno tiene del mundo, es un mundo, cuando uno lee los diarios, eh, con tremendos conflictos, con una geopolítica ardiente, Medio Oriente en llamas, la guerra en el corazón de Europa y muchísimas amenazas, y también una confrontación abierta entre Estados Unidos y China que inició el presidente Trump, pero que continuó la administración Biden. Es claramente una política de Estado más que una política partidaria. Paradójicamente, todas estas cosas a las que estamos asistiendo, lejos de generar un daño severo a los mercados internacionales o a la evolución de la economía, como acabamos de ver, la economía y los mercados han podido navegar eso. Y hay una vieja frase del poeta John Milton que dice que lo que no mata fortalece. Yo creo que lo más interesante de la situación internacional es que ya no tenemos una visión ingenua sobre el fin de la historia o sobre muchos temas como el comercio internacional, la política industrial. Inclusive hemos experimentado una pandemia, conflictos por todos lados, cambios de políticas, el abandono de la idea del consenso de Washington, un regreso a una visión más parecida a la de la Guerra Fría que a la de la colaboración. Y todo eso, a pesar de que a priori nos genera un gran escozor, en realidad, los resultados que acabamos de mostrar se han producido en ese entorno. Creo que el elemento que a veces uno soslaya más importante y que ha permitido conseguir estos resultados, que la política económica ha funcionado realmente muy bien, y sobre todo los bancos centrales, aun cuando uno les pudiera echar en cara que ellos permitieron que la inflación subiera enormemente en la segunda mitad del 2021 y 2022, cosa que efectivamente es así, aunque uno podría entender también que tomaron esa decisión porque la prioridad era consolidar la recuperación de las economías, sacar las economías de una situación que podía ser muy crítica por la pandemia, y entonces hicieron de una manera secuencial su tarea. Primero, se aseguraron de que las economías salieran del pozo de la recesión y no cayeran en una situación de depresión más grave o en una deflación, aceptaron la inflación, después se dieron media vuelta y se ocuparon de bajar la inflación y han conseguido ahora acercar la inflación a donde tiene que estar prácticamente sin un daño real muy importante. En caso de emergencia, en casos de dificultad, en caso de que las cosas se compliquen, una gran diferencia con respecto a otros momentos es que las tasas de interés subieron y tienen un amplio margen para bajar. Han bajado ya medio punto en los Estados Unidos, pueden bajar 5 puntos completos si hiciera falta.
y uno puede encontrar márgenes más o menos parecidos en casi todos los países del G10. Me preguntaba Onyx si iba a decir algo de las elecciones. Lo primero que uno podría decir es que este es un gráfico del S&P 500 y los distintos periodos electorales. Uno ve eh, que en el fondo la política y los mercados se las han arreglado para hacer vidas paralelas, separadas. Los retornos de los inversores en los distintos mandatos con distintos gobiernos no han sido muy diferentes. Y yo diría, en principio, el principal temor que tienen hoy los mercados internacionales sobre la elección de Estados Unidos no está basado tanto en quién va a ganar, sino en quién va a perder y si quien pierde está dispuesto a aceptar la derrota rápidamente y no a generar un conflicto sobre la base de discutir la limpieza de la elección. Por supuesto, las plataformas son parecidas en el fondo, pero diferentes. La plataforma del presidente Trump o del expresidente Trump tiene una gran cantidad de elementos de controversia. eh, lo que pasa que tiene también una contradicción muy fuerte entre distintos planteos, con lo cual nos llevaría un tiempo evaluarla. Uno podría decir, por fortuna también el mundo sabe lo que es una presidencia de Trump, esta sería la segunda. Y si un elemento importante hay de la presidencia de Trump es la gran importancia que él le concedió durante sus 4 años de mandato al impacto de sus decisiones en términos del comportamiento de los mercados. Para Trump, la suba de la bolsa era el indicador más claro de lo bien que él hacía las cosas. Y si ese termómetro va a seguir siendo importante para Trump, uno diría que muchos de los elementos de su plataforma, que son dañinos y controversiales, no se van a ejecutar, porque si se ejecutan o si se empiezan a ejecutar, probablemente generen mucho ruido y daño en los mercados, y en su primera presidencia ese era un elemento para corregir, para mitigar, para matizar muchas de sus afirmaciones. Pero sé que hay un periodo de preguntas después, así que este ha sido el rápido paneo de la situación mundial. Voy a cambiar de presentación y voy a pasar a la presentación argentina o sobre la Argentina. De alguna manera nos va a permitir eso enlazar el mundo y los avatares que ocurren en el mundo con la situación argentina. Este es un periodo en Argentina también muy interesante, con un proceso político extraordinario, un presidente que llega prácticamente sin partido, sin experiencia, con una base política muy pequeña, con un discurso muy radical, de cambio muy profundo, avisado en campaña, si bien uno podría decir las medidas o las políticas son diferentes, con respecto a lo que se dijo en la campaña. Claramente no hay una dolarización y muchos otros aspectos, pero en el fondo el mensaje y lo que se está ejecutando coinciden en el sentido de que Milei avisó que lo que se venía era un ajuste muy importante para encarar una herencia muy dramática y que los tiempos iban a ser muy duros. Si uno lo quiere sintetizar a Milei en 3 palabras, creo que la definición más contundente es esta: no hay plata. Cuando habla Milei, es muy claro que la noción del déficit cero, que uno puede ponerle un asterisco y discutir eh, qué significa déficit cero, es claramente una definición de caja, hay cosas que pueden quedar afuera, etcétera, pero el principio fundamental es que la caja cierra y cierra desde el primer mes. Dada la situación de Argentina, muy difícil pensar en un plan viable que pueda ordenar a la economía argentina que no tuviera este componente. Ahora, este componente en mi ley es mucho más frontal, es mucho más claro y decidido. Su ejecución ha sido, si ustedes quieren, hasta salvaje, y eso ha transmitido de una manera muy contundente la convicción a propios y a extraños, a quienes están a favor y a quienes están en contra, de que finalmente, realmente Milei está
obsesionado por este tema, muy convencido de que su gobierno tiene que transitar este tema. Y la ventaja en términos de credibilidad es que entonces no solo ha ejecutado este equilibrio muy rápido, casi instantáneo de las cuentas públicas, sino que hacia adelante la gente entiende que no lo va a abandonar. El resultado más claro de esto ha sido la baja de la inflación, muy rápido, se llegó a un dígito en abril. Hablar de un dígito de inflación en abril parecía una muestra de excesiva confianza. Esto ha cambiado tanto que había una cierta preocupación porque la inflación no bajara de 4% durante 4 meses posteriores. La inflación ha seguido bajando y la inflación puede bajar más si uno mantiene una política fiscal en los términos y una política monetaria de no emisión en los términos que ha definido Milei. Si esto se mantiene, los resultados que cabe esperar son de una baja de la inflación, que podrá ser más rápida o más lenta, pero claramente puede ir en esa dirección. Para que tengan una idea, en agosto los precios importados, que son los que en principio están más afectados por el crawling peg al 2%, los precios importados a nivel mayorista no subieron 2%, subieron 0,2%, por ejemplo. Es decir, la inflación puede ser el nivel del PEG, pero si uno tiene un cumplimiento fiscal a rajatabla y no emite, la inflación puede ser también inferior al PEG. Por supuesto, nada de esto es fácil, nada de esto es ya y requiere paciencia, pero su ejecución y su aplicación prolongada en el tiempo, que es algo que Argentina, que ha experimentado muchas cosas muy distintas, no ha llevado a cabo nunca, tiene una potencia y una capacidad de generarle campo de maniobra al gobierno que no deberíamos pasar por alto. El fenómeno Milei creo que tiene dos componentes extraordinarios. Uno es el ajuste y el segundo es haber podido comunicarlo de una manera tal que viene acompañado con una aprobación social. Es decir, Milei está convencido que debe hacer esto, pero además ha convencido a la población de que esto hay que hacerlo. Esa aprobación se ha desgastado, algo, etcétera, pero sigue siendo sumamente alta. La conjunción de estos dos elementos creo que es el aporte original de este gobierno. Ajusta, pero uno está viendo que la población lo entiende y por ende la duración de este ajuste puede persistir. Podría no ser así si Milei no estuviera convencido y podría ser tampoco ser así si la población no estuviera convencida, porque la política muy rápidamente tomaría posición para explotar esa posición de la opinión pública. Esto venía definido de una manera. Creo que Milei, el 1 de marzo, acuérdense ustedes, cuando comienzan las sesiones ordinarias del Congreso, Milei, que había presentado una ley bases extravagante, y la retiró en febrero, creo que de una manera desacertada. El 1 de marzo relanza su política económica y anuncia el Pacto de Mayo. Ese Pacto de Mayo se terminaría firmando en julio. Y ahí uno tiene todos los elementos, creo yo, de la estrategia de Milei. Primero, el 1 de marzo Milei sabía que para mayo, cuando se difundiera la inflación de abril, el número iba a ser inferior a un dígito y eso iba a ser un elemento muy potente. El fondo le exigía la aprobación de la ley bases y de la reforma fiscal, y Milei ajustó esos dos componentes, los hizo más chicos, y consiguió en julio, no lo consiguió en mayo, pero consiguió en julio la aprobación de esos elementos. Milei sabía que en mayo iba a haber la octava revisión del acuerdo con el fondo y que él iba a cumplir con holgura las 3 metas cuantitativas del acuerdo con el fondo, cosa que también sucedió. El único elemento que estaba, que formaba parte de los efectos del Pacto de Mayo, que no se pudo, que no acudió a la cita, fue un mensaje claro del fondo de que había un nuevo acuerdo o un nuevo programa o algún esquema que de alguna manera recompensara los esfuerzos de Milei. Todo lo contrario, cuando leímos el texto oficial del fondo de esa octava revisión, donde el fondo reconocía que Milei había cumplido con holgura las metas,
también nos dimos cuenta que había un cortocircuito entre el gobierno, entre lo que quería hacer el gobierno y que lo que planteaba el fondo. Y eso estaba por escrito. El fondo señalaba que el dólar blend, es decir, esa mezcla que se le da a los exportadores, que les permite liquidar el 20% de sus ingresos de exportación, no por el MULC, sino por el dólar financiero, por los dólares financieros, el fondo anunciaba el final de esa mezcla a fin de junio. Y el gobierno no estaba dispuesto a eso, tenía otros planes. Y ese cortocircuito generó un impacto muy importante. Hagan memoria, ese cortocircuito fue el primer tropiezo serio del programa, en el sentido de que la brecha que venía cayendo se disparó, el dólar blue, los dólares financieros se dispararon, y siempre son las señales más claras de confianza o desconfianza en el programa, y claramente quedó expuesta una discordancia entre el fondo y lo que al fondo le parecía razonable y lo que el gobierno quería hacer. Y eso tuvo un costo realmente muy fuerte. Si se hacen memoria, recordarán en el Rotary a Ricardo Arriazu, que quizás explica el programa de una manera más clara que el propio gobierno, aunque él dice que él a Milei no lo conoció, no lo conoce, pero Arriazu explica muy claramente, si devaluamos y tocamos la parte cambiaria, que es lo que está en el corazón de esta disputa, el gobierno explota por los aires, etc. Lo otro que tienen ahí es una afirmación, un tuit aparentemente inofensivo de Mark Sobel, un funcionario de muchos años de carrera del Tesoro de Estados Unidos, que ahora maneja un think tank, que de alguna manera expresa, sin las restricciones que tiene un funcionario cuando está en funciones, en esa misma época, esto es el 21 de julio, usando o mandando como referencia un artículo del Financial Times que decía que se acababa o se había acabado la luna de miel de Milei con los mercados. Y lo que pone Sobel ahí es time to float, es decir, es la hora de la flotación, la hora de flotar. Y claramente esa era la idea de la comunidad internacional o del fondo, pero no era la idea de Milei, y Milei tiene margen para hacer la suya, y eso es lo que Milei hizo de ahí en adelante. Milei se empeñó en defender la nominalidad actual y no hacer una devaluación o un reajuste, ni siquiera con la baja del impuesto país. Él podía haber hecho una corrección del tipo de cambio oficial de la misma magnitud de la baja del impuesto país, y eso no hubiera repercutido, digamos, en los costos, por ejemplo, de los importados. Él se mantiene con esta nominalidad, y acá hay dos de sus muchas declaraciones que transmiten esto. No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Es falso que no se puede crecer con cepo. Entonces hay un desvío en julio entre lo que quiere hacer el gobierno y lo que el fondo apoya o le parece razonable. Y la constatación de ese desvío es muy clara porque simplemente alcanza con leer la octava revisión. Y el costo de ese desvío es un salto que interrumpe la quietud cambiaria, dispara la brecha, dispara el riesgo país, dispara los dólares financieros. Milei plantea la duda de si se puede crecer con cepo, con lo cual, al hablar de crecimiento y de cepo, ya no se está hablando de la extensión del cepo por un periodo relativamente largo, cuando las expectativas eran que él pudiera anunciar con apoyo del fondo, quizá con algunos recursos extra, una hoja de ruta para salir del cepo. No inmediatamente, pero un camino, un itinerario asistido por algún apoyo extra del fondo y después de los multilaterales, y nada de eso se presentó. Eh, Milei aprobó el RIGI también. Uno podría decir que lo que Milei tiene en mente es que se puede crecer manteniendo el cepo, sobre todo o con más facilidad si el RIGI funciona. Y el otro punto es si se puede crecer sin reservas, porque después de la octava revisión venía un periodo que estaba acordado también con el fondo donde iban a caer las reservas internacionales, ¿no? Entonces, en julio, ayer nomás, 3 meses atrás, este programa que venía trayendo resultados importantes, inclusive en el plano más difícil, que fue aprobar las leyes en el Congreso sin tener mayorías, se encuentra con este cortocircuito, que además es complicado políticamente,
porque la política que a lo mejor no entiende de los temas económicos y que le concede a Milei que él entiende mejor que ellos cómo manejar la economía y que se sorprende por estos resultados de la inflación, cuando detecta que el fondo no está de acuerdo, pone también el dedo en la llaga y dice, bueno, si no está de acuerdo el fondo, esto tampoco está tan bien hecho, esto tiene patas cortas, esto se va a frustrar. Y el mensaje de ver el dólar de 1000 o 1100 a 1500, hasta para el que no entiende nada, el más profano, es un mensaje de dificultades. En esta etapa comienza la fase 2 del plan de Milei y de Caputo, que uno la podría sintetizar, ellos comunican de una manera bastante contundente como déficit cero, emisión cero también, y el mantenimiento del crawling peg al 2%. Por supuesto, el mantenimiento del dólar blend. En esos tiempos también asume Federico Sturzenegger, que estaba en una función en la trastienda, asume como ministro y se encarga de la desregulación y de un conjunto de medidas que también contribuyen en el sentido de que reducen el costo argentino y de esa manera mejoran, uno podría decir, el tipo de cambio efectivo de la economía. Acá en esta fase 2 del plan, el gobierno dice que se va a ocupar de emprolijar la política monetaria, de sacar los pasivos remunerados del Banco Central, trasladarlos al Tesoro, una serie de cosas que efectivamente emprolijan el manejo de la política monetaria, pero que tienen una incidencia mucho menor que el peso que le asignaba el gobierno. Con lo cual, queda el gobierno con un mensaje y queda una realidad que no se va a arreglar en principio con ese mensaje. Y ese cortocircuito se ha resuelto o se empieza a resolver favorablemente al gobierno recién en estas 2 últimas semanas que han sido las mejores del segundo semestre. Ajustar la economía interna ajusta el frente externo porque son las dos caras de la misma moneda y efectivamente el saldo comercial que era negativo en el gobierno de Alberto Fernández o de Massa, si ustedes quisieran, se revierte con el ajuste de Milei y esto genera un superávit comercial persistente, pero el problema es que ese superávit comercial se lo lleva, sobre todo en la proyección para el año que viene, con un 20%, con un 20% se lo lleva el dólar blend. Es decir, la economía podría tener 80.000 millones de dólares de exportaciones. Si el blend se lleva al 20%, se llevaría unos 16.000, y esos 16.000 millones son una primera estimación del superávit comercial. Ahí es donde está la objeción del fondo. El fondo en principio no pide levantar el cepo, aunque sí lo plantea como un objetivo a más largo plazo, no pide directamente una devaluación, pero con el tipo de cambio financiero cercano a 1500, levantar el blend implicaba en los hechos una devaluación. Si converge el blend al oficial, eso se puede hacer sin devaluación, que es un tema muy importante para más adelante. Uno podría pensar que si el fondo no aporta reservas, uno puede buscar reservas por otro lado, pero no es fácil conseguirlas en una situación de desconfianza. Si se mantiene una política fiscal y una política monetaria en los términos que ha señalado Milei, que ha ejecutado Milei en estos 10 primeros meses del año, las reservas también se pueden generar por el lado de una remonetización, pero eso no tiene hoy la potencia como para adquirir reservas. Pero para que tengan una idea, en el 2015, en el gobierno de Macri, la base monetaria era algo así como unos 50.000 millones de dólares. Y hoy la base monetaria son unos 20.000 millones de dólares. Si uno vuelve a una inflación más baja digamos, a condiciones de confianza similares, uno podría pensar que tenemos un camino por delante donde se podría, al final de ese camino, no de una manera inmediata, pero al final de ese camino, retomar un tamaño de base monetaria similar, y esa diferencia, 20 o 30.000 millones, claramente la soportaría si uno no tiene déficit y si no hay emisión. Claramente, para que la economía tenga 30.000 millones de dólares más de base monetaria, eso debería venir por el lado del sector externo, ¿no? Hay una crítica muy dura de alguien que acompaña al gobierno
que acompaña al programa, pero que ha marcado diferencias, que es Domingo Cavallo, que se vuelve como un vocero muy, muy, muy vocal, muy claro, además en sus críticas, que señala que el programa de Milei, obviamente, apunta a bajar la inflación y la inflación va a crecer a un ritmo más lento, pero va a perder reservas, ¿no? Y hay una crítica a la acumulación de atraso cambiario y a la no acumulación de reservas. Y en ese sentido, uno podría decir que es una visión local y fácilmente entendible, distinta quizá de la del fondo, pero no muy distinta a la del fondo. Uno podría pensar, digamos, acá hay dos discusiones, una es la del atraso cambiario, otra es una objeción que uno podría llamar de almacenero, trivial. Simplemente alguien podría decir, bueno, pero la Argentina tiene que atender estos vencimientos, el soberano tiene estos vencimientos en lo que resta del año, ahora lo que queda es muy poco, el año que viene. El esquema no está generando dólares porque dejó de acumular dólares allá por abril, mayo. ¿Cómo va a ser la Argentina si no acumula los dólares para pagar estos vencimientos? Eso es una objeción todavía más trivial. Pensando este problema, uno podría pensar que la Argentina tiene una dinámica, sobre todo si mantiene una política a rajatabla de equilibrio fiscal y un manejo prolijo de la política monetaria, y si a estos o a este tipo de cambio se hacen inversiones en vaca muerta porque son rentables, en la minería porque son rentables, si el RIGI a este tipo de cambio genera inversiones, uno podría pensar que a este tipo de cambio la Argentina va a tener muchos dólares cuando esas inversiones maduren o en una fecha que ya vaca muerta permite anticipar. Entonces, lo que hay ahí es una proyección de la balanza comercial energética y uno ve muy claramente cómo esto se revierte y a diferencia de la minería ni siquiera son proyectos, sino que esto es un proceso que ya tiene una dinámica de ejecución. Si la Argentina tuviera acceso a los mercados de capitales, esos dólares que va a tener presumiblemente en el futuro, se podrían traer a hoy y uno podría pensar que el problema es que hay que financiar una transición. Esa transición tiene como característica que a lo mejor no se generan los dólares hoy, pero se van a generar hacia adelante, pero la falta, digamos, de un mercado de, de capitales me obliga a mí a buscar los dólares por otro lado. La Argentina o cualquier país en la situación de Argentina, en estas condiciones, necesitaría el funcionamiento de un prestamista de larga, de última instancia. Siempre ha sido el fondo quien ha jugado ese rol y la idea del gobierno de Milei era que el fondo le facilitara esta transición. El fondo no lo ha hecho a pesar del cumplimiento impecable del programa por parte de Milei, entre otras cosas, porque el fondo ya ha sido utilizado intensivamente por Argentina, el fondo ya tiene una posición colocada en Argentina muy, muy grande, y entonces no es tan fácil que el fondo acepte incrementarla. Pero imaginen ustedes si hubiera un mercado para traer a hoy los ingresos que puede generar, digamos, Vaca Muerta y muchas otras iniciativas. Uno ahí puede insertar al mundo porque claramente lo que estamos diciendo es la inflación está bajando, vamos a ver que la economía ya se está recuperando, o sea, desde la política económica desde el punto de vista de los objetivos de equilibrio interno está funcionando muy bien. El problema es la objeción que tiene que ver con la balanza de pagos, ya sea con el atraso cambiario o eventualmente con algo mucho más sencillo, cómo vamos a atender los vencimientos de capital, no los corrientes, pero los vencimientos de capital que se produzcan si no hay un mercado y estos vencimientos se producen y la gente no está dispuesta a renovarlo. Eventualmente también uno podría pensar de que si bien la Argentina va a tener un resultado fiscal equilibrado, incluyendo los intereses en moneda extranjera, aun si uno tuviera el superávit, ese superávit se va a generar en pesos, y si los dólares no los tiene el Tesoro, que es el caso, tampoco los tiene el Banco Central, ahí también habría un problema, aunque uno tenga un superávit en pesos, hay que transformar esos pesos en moneda extranjera, y si la moneda extranjera no está, ahí hay un problema. Acá conviene traer a colación el mundo,
porque lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que en el mundo tengamos una era nuevamente de dólar débil. Este es el comportamiento del índice del dólar index. Estos son los primeros años de la década del 90, donde funcionó muy bien la convertibilidad, entre otras razones, porque el dólar se debilitaba, los precios de las materias primas aumentaban, los tipos de cambio de los países vecinos no tenían presiones y las cosas se complicaron, sobre todo hacia finales de los 90, con la apreciación del dólar. Venimos de un periodo bastante largo de apreciación. Esa apreciación se ha hecho muy fuerte porque Estados Unidos ha tenido que subir las tasas de interés también muy agresivamente, porque se temían consecuencias que no ocurrieron negativas de esa suba de tasas, y sabemos que el dólar o los bonos del tesoro son el refugio de la calidad. Y ahora entramos en una etapa donde ya comenzó la baja de tasas, comenzó de una manera agresiva, y uno podría pensar, pero eso puede suceder o no, que ese proceso de baja de tasas agresiva de la Reserva Federal, acompañado por otros bancos centrales, podrían darnos a nosotros un contexto internacional muy favorable. Muy probablemente, como las tasas van a ir bajando en casi todos los países, tengamos efectivamente una situación de mucho mayor liquidez. Eventualmente, no está claro si el dólar se va a debilitar o si el dólar se puede fortalecer. Ahí, claramente, la respuesta tiene mucho que ver con el resultado de la elección. Se dice que que Donald Trump quiere un dólar más débil, pero la plataforma de Trump, por ejemplo, la suba de aranceles, la extensión de la baja de impuestos que él sancionó en el 2017 y que ahora se vencería si él lo renueva, la voluntad de intervenir también en la Reserva Federal eventualmente, la política de deportaciones masivas y de freno y cierre de la frontera migratoria, todos esos elementos que son parte importante de su plataforma, todos tienden a tener un efecto inflacionario importante. Y la inflación sigue siendo una tarea responsabilidad de la Reserva Federal. Entonces, Trump puede ejecutar una plataforma que sea proinflacionaria. La Reserva Federal puede verse obligado a contrarrestar esos efectos para que la inflación no suba, y entonces la baja de tasas podría truncarse porque no se puede ejecutar porque hace falta contrarrestar una política expansiva. Es decir, estamos en una etapa donde está muy peleada la elección. Las dos plataformas son bastante expansivas en términos de gasto. Estados Unidos está en una situación de déficit fiscal de 6 puntos de producto. Es muy probable que si se ejecutasen cualquiera de las dos plataformas, la baja de tasas tenga que ser un poquito menos atenuada que lo que habíamos visto. Pero creo que es muy prematuro abrir el paraguas. En principio, el contexto internacional es un contexto que nos hace pensar que podemos tener las ventajas de una mayor liquidez y sus consecuencias, sobre todo en términos de materias primas. Les decía, la Reserva Federal, como habíamos visto, ha bajado medio punto las tasas de interés. Esta es una decisión muy importante. A diferencia de otros periodos, hay mucha munición, hay mucho espacio para bajar las tasas de interés. Es decir, en principio, este es un contexto mucho más favorable que cualquiera de los que hubiéramos podido enfrentar en los últimos 2 o 3 años. Recuerden que el gobierno de Macri, que tenía una estrategia diferente al de Milei, pero arrancó bien, consiguió ganar los dos primeros en la elección de mitad de término. Al gobierno de Macri lo liquidó esta suba de tasa de interés. Es decir, el programa de Macri se enfrentó no con una baja de tasa de interés, sino con una suba después de un periodo muy largo. La suba no fue muy fuerte, llegó hasta el 2,5. La suba, fíjense que es muy escalonada. Los primeros movimientos nos dejaron fuera del mercado de capitales a comienzos mismos del año 2018. Recién a fines del 2018, Estados Unidos hizo la última baja en diciembre y se tuvo que apresurar a comienzos del 2019 a bajar las tasas de interés. Pero ya el efecto negativo sobre la Argentina se había hecho. En ese momento la Argentina tenía un programa que no ajustaba tan agresivamente el déficit fiscal, que se basaba mucho en
conseguir tomar deuda con la idea de bajar el déficit más adelante, y que cuando se encontró con un proceso esperado de suba sostenida de tasas de interés, desapareció la posibilidad de seguir sosteniendo el endeudamiento, y eso fue el principio del final. Acá por delante tenemos un escenario donde las tasas de interés van a bajar, las dudas es cuánto van a bajar, y las dudas se pueden complicar en función de las plataformas y lo que digan los candidatos presidenciales y el ganador, por ende. Ahora, tenemos la experiencia muy clara de que entre la plataforma y un proceso de baja de tasa generado por la Reserva Federal, lo más sensato es abandonar la plataforma y dejar que la Reserva Federal baje las tasas. Eso es mucho más expansivo que cualquier plataforma de gobierno. En esa situación también estamos atravesando, en un mercado que es muy importante para nosotros, un proceso puntual de excedentes y exceso de producción de soja que también hay que digerir. Pero la digestión de ese proceso se facilita si hay un proceso de baja de tasas. Y el otro elemento muy importante para nosotros es que China está también con necesidades de hacer una política de estímulo muy agresiva. Esa política estaba frenada por los riesgos que veía China en el mercado cambiario, la posibilidad de que si era muy agresiva se debilitara el yuan. China ha vivido una experiencia muy dura que le ha dejado un trauma con una corrida a fines del 2015, y la ventaja que tiene China en la actualidad es que la Reserva Federal, al bajar agresivamente las tasas, le ha permitido también a China lanzar un paquete de estímulo que es el más grande desde la pandemia, y que combina política monetaria y política fiscal. La salud y la demanda de China es muy, muy importante para toda América Latina, no solo para la Argentina. Volviendo a la política económica y a este impasse que vivimos entre julio y ahora, a las dudas de los mercados, que por un lado ven la ejecución bastante férrea y la fuerte convicción de Milei de llevar adelante una política monetaria y fiscal restrictivas y muy adecuadas para estabilizar la situación, pero por otro lado lo que ven es que la posición de reservas de Argentina no crece, es endeble, no se generan reservas. Entonces no hay duda sobre el efecto en la inflación, pero los mercados han expresado sus dudas, sus inquietudes por la falta de capacidad del gobierno de acumular dólares, por las promesas de construir ripos y mecanismos de financiamiento que parecían dudosos hasta hace un par de semanas o 3 semanas, y ahí hay una cita inclusive de un informe, no es el único, que plantea las dudas el año próximo acerca de la capacidad de atender los vencimientos porque Argentina no tiene reservas. De esta manera o de otras, no solo este banco en particular, sino agencias calificadoras, etcétera, han planteado un escenario donde la Argentina eventualmente tiene que refinanciar la deuda porque tiene vencimientos y no tiene los recursos. Uno podría mirar esta inquietud, sumar cuántos son estos vencimientos, y muy rápidamente uno se da cuenta que son cifras relativamente pequeñas. Que esto es una tormenta en un vaso de agua que nos ha castigado duramente en julio, en agosto, etc. Acá ha habido un elemento que ha cambiado esta visión muy fuerte, que ha sido el blanqueo, la magnitud del blanqueo. El aumento de depósitos en dólares, fruto del primer tramo del blanqueo, el tramo que tiene que ver con la exteriorización de efectivo, ha sido un elemento decisivo, porque eso ha alimentado las reservas y ha mostrado la capacidad, si bien el blanqueo no es repetible, la capacidad de acceder a reservas en una cantidad muy grande. El blanqueo de efectivo de Macri, ese segmento, aportó 7.700 millones de dólares, y el crecimiento que hemos visto en los depósitos en esta primera etapa, pues todavía no se ha cerrado, ha superado los 13.000 millones de dólares. Esas reservas aumentan en principio las reservas brutas por el lado de los encajes, pero también facilita un proceso de financiación de empresas que colocan sus papeles, que también aportan dólares a la balanza de pagos, o de préstamos, porque los depósitos en dólares, hasta que terminó el gobierno de Alberto Fernández,
los bancos los mantenían líquidos, y en este gobierno de Milei los bancos han empezado a prestar una parte de esos depósitos, y en el crecimiento uno espera, digamos, los préstamos han aumentado y uno puede esperar, a pesar de que esos depósitos se gasten y se redistribuyan, un nivel de utilización más alto, y los préstamos en dólares se conceden en dólares, pero se desembolsan en pesos, los dólares se liquidan en el MULC, y esos son reservas que se contabilizan como reservas netas propias del Banco Central. Así que hemos tenido ese fenómeno, no ha sido el fondo, no ha sido las privatizaciones, hay muchas maneras de conseguir dólares en pequeñas cantidades, los vencimientos también son pequeños, el blanqueo ha sido sustancial, ha tenido un gran efecto, porque de alguna manera el mercado frenó su posición crítica hasta ver qué efectos tenía el blanqueo. El blanqueo iba a permitir contarle las costillas, por decir de alguna manera, al gobierno, ver qué capacidad de fuego tenía el gobierno, y el éxito del blanqueo ha cambiado la visión y la objeción sobre la capacidad de generar reservas, aunque este no sea un proceso recurrente. La mejor medida, después de producido el cortocircuito con el fondo, la mejor medida para ver qué magnitud tenía esta desconfianza es mirar el riesgo país, es decir, el diferencial de tasas de interés que pagan los bonos soberanos ya colocados, porque no hay posibilidad de colocar nuevos, con respecto a las tasas que paga el Tesoro de Estados Unidos. Para que tengan una idea, cuando gana Milei, viene el riesgo país en un nivel de 2.500, 2.600 puntos, eso baja muy rápidamente. Las medidas iniciales de Milei son bien recibidas por los mercados. Milei compra dólares en la primera parte de su gestión. Algunos de estos dólares son la contrapartida de dólares que en rigor se le toman prestado, entre comillas, a los importadores, porque no se les permite a los importadores liquidar la totalidad, es decir, que son propios del central hasta cierto punto. Ese proceso se agota, viene el cortocircuito con el fondo. En abril el Río País, que había sido de 1.150 puntos, marca un mínimo y después rebota. Y en agosto perfora los 1.500 puntos. La semana pasada esto se revierte con el blanqueo, con las colocaciones de bonos de empresas argentinas en el exterior, de fondos hard dollar, digamos, fuera del cepo, porque es fácil colocar un bono a una tasa muy barata en el cepo, porque esos son recursos que están atrapados, pero acá estamos hablando de colocar instrumentos fuera de la Argentina, con inversores, algunos de la Argentina y otros fuera, extranjeros, y obviamente todo con dinero que está por afuera del cepo. La colocación del Banco de Galicia, con 150 compradores en el libro, fue la semana pasada un elemento muy potente. Y el riesgo país, que estaba en 1.500 y estacionado entre 1.500 y 1.400 puntos, desde que estalló el cortocircuito con el fondo, se fue precipitando, bajó de 1.200, la semana pasada llegó a 1.121 y hoy cerró en 1.040 puntos. Para que tengan una idea, cuando Macri pierde las PASO y nos queda claro en el 2019 de que va a perder las elecciones, la semana anterior al escrutinio, el riesgo país en la Argentina estaba en 800. Entonces, este es un elemento fundamental, porque si uno ajusta y ajusta las cuentas fiscales, lo que uno espera es tener una recompensa por el lado de poder eventualmente colocar deuda, o por lo menos que la deuda que está colocada cotice a precios que sean cada vez más altos y a tasas más bajas. Y ese mecanismo se había roto y estaba funcionando a contramano, que es la mejor manera de ver de que el gobierno estaba remando contra la corriente de desconfianza. Y lo que ha sucedido, gracias fundamentalmente al blanqueo, no solo a eso, pero gracias en buena medida por el blanqueo, es que hemos vuelto a colocar en la misma dirección también las variables financieras, en la dirección de premiar o de reconocer el ajuste. Es decir, este termómetro nos dice que ha bajado la fiebre de una manera importante, y esa fiebre era el elemento fundamental de las inquietudes que había acerca de la viabilidad del programa. Hemos visto que la inflación baja, le cuesta, pero baja. Ese es un elemento muy importante desde el punto de vista interno de toda política económica, pero el otro elemento es que uno necesita no solo que la inflación baja, sino que la economía se recupere.
y hay una lectura de que la inflación baja porque estamos en una recesión tremenda. A veces se desprende de esa afirmación la idea de que si uno quiere salir de esa recesión tremenda, tiene que aceptar una inflación más alta. Eso no necesariamente es así, y bien medido lo que se está produciendo es una recuperación todavía tenue, frágil, que eventualmente podría complicarse mucho más si las variables financieras se complicaran, y por ende este ordenamiento o esta mejoría de las variables financieras es muy importante a favor. Creo que tampoco sin correr el riesgo de exagerar, podríamos decir que la economía ha tocado fondo alrededor de abril, ha empezado a recuperarse. Estos indicadores son del Banco Central, es un indicador que trata de anticipar lo que va a suceder con el nivel de actividad, hace piso en este caso en marzo y se viene recuperando en abril, mayo, junio, julio y agosto, que es la última lectura. Y en julio y agosto tiene lecturas positivas en los tres criterios que utiliza este indicador para anticipar una expansión. Es decir, el Banco Central está pronosticando una expansión de la actividad económica en función de su índice líder, que en la última recesión predijo correctamente el comienzo, digamos, de la recesión. El plan que dijimos que era déficit cero, emisión de base monetaria cero, Crowley pega al 2%, y la desregulación a cargo de Sturzenegger, también incluye una fuerte expansión del crédito al sector privado, es decir, la idea de un crowding in del sector privado, es decir, la idea de un corrimiento del sector público que al no tener déficit nuevo no requiere absorber esa capacidad prestable, deja la capacidad prestable y esa capacidad prestable del sistema se puede volcar hacia el sector privado. Y ese es un elemento muy potente que tiene en cuenta este programa. Y efectivamente acá lo que estamos viendo son los préstamos en pesos y en moneda extranjera, y fíjense la magnitud de la recuperación, que es muy, muy fuerte. Está creciendo tanto los préstamos en pesos y moneda extranjera, una tasa de 2 dígitos sostenida desde hace 2 o 3 meses. Otro índice líder en la Universidad de Itela también marca un piso y una recuperación, pero digamos la probabilidad de una expansión, la Universidad de Itela todavía la ubica como algo muy bajo, alrededor del 3,5. Si uno mira la producción industrial, uno ve una recuperación importante. Si uno mira la construcción, uno ve una recuperación importante, por supuesto muy lejos de los techos de la expansión, ¿no? Pero también ya alejada de los pisos de la contracción. Si uno mira el impacto del crédito sobre la actividad, el sector donde esto más se refleja es en la venta de motos. La venta de motos de agosto fue superior a la venta de motos de agosto del año pasado, a pesar del plan platita y todo lo demás. Es decir, los sectores sensibles al crédito están viendo este resurgimiento del crédito, y eso está teniendo un impacto muy favorable en las decisiones de consumo. Uno lo ve en la confianza del consumidor. El consumidor tiene una visión de que las condiciones para comprar bienes durables, inmuebles, electrodomésticos han mejorado sensiblemente, y el consumidor ve también una mejora en su situación presente. Todo desde niveles que son mucho más bajos que los niveles altos de la segunda mitad del año pasado, que no eran sostenibles porque estaban basados en un plan electoral que después no se iba a sostener, y además estaban basados en una situación de déficit que tampoco se podía financiar y que se había exacerbado con reducciones de impuestos, de las cuales vale decir que también participó Milei en la reducción del impuesto a las ganancias. Es decir, sobre una base más genuina, donde se ha hecho un ajuste y donde las cuentas están equilibradas, estamos teniendo una recuperación observable, lenta, pequeña, frágil, que se podría deteriorar, pero observable, yo diría, por primera vez desde julio, en una cantidad muy amplia de sectores, y que se sostiene desde julio, agosto, septiembre. Hoy yo una vez por mes tengo reuniones con los directores financieros de las compañías más grandes de la Argentina, y estamos viendo ese patrón sostenido desde julio en los distintos sectores. Quizá lo más atrasado, lo que le cuesta más moverse, es el consumo masivo, alimentos,
pero claramente todos los sectores que son sensibles al crédito están tomando y sacando partido del crédito. Cualquiera puede recorrer la calle Florida en su extensión y va a ver en las vitrinas de los comercios planes de tarjetas sin intereses de 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta 18 meses. Rebobinando de alguna manera, uno podría decir que el gobierno tiene una gran apuesta para el año que viene, que es el año de elecciones, que es el primer examen que tiene todo gobierno, los 2 años revalidar sus títulos, y tiene una gran apuesta en consolidar la baja de inflación, pero fundamentalmente demostrar que esa baja de inflación viene de la mano de una recuperación económica y de una participación de los beneficios del ajuste, no solo de los sacrificios, en una base de población más grande. La duda, la pregunta es que para sostener una recuperación económica también van a hacer falta dólares, ¿no? Hacen falta dólares para pagar vencimientos, los vencimientos no son muy grandes, pero si hay una recuperación y si uno pretende que la recuperación sea grande y se sostenga, hay que tener en cuenta que por cada punto que crezca el producto, las importaciones van a crecer entre 3 y 4 veces más. Y eso también requiere dólares. Por ende, uno debería entender que este cortocircuito con el fondo tiene muchos elementos para ser subsanado. El gobierno ha mostrado que tiene una política que es viable, que puede conseguir dólares, necesitaría más dólares. Las declaraciones de Milei, sorprendentemente favorables hacia China, uno las debería poner también en ese contexto. Y es muy lógico esperar que haya también negociaciones con el fondo para de alguna manera encarrilar un acuerdo. En principio, lo que hemos visto es que se hizo la octava revisión, la novena había que hacerla a partir de agosto, pasó agosto y septiembre y no hubo revisión. Ahora la información es que se van a hacer la novena y la 10ª revisión juntas. Muy probablemente tengamos un programa o un boceto, un programa con alguna visión mucho más constructiva y con algún acuerdo entre el fondo y el gobierno que permita mejorar que es el talón de Aquiles que tiene el programa, que es la duda acerca de su capacidad de generar dólares con esta configuración cambiaria. Lo que pedía el fondo, en la medida que han convergido el dólar financiero y el oficial, que era levantar el blend, va a ser factible de realizar cuando haya esta convergencia, y el fondo no pide de una manera inminente el levantamiento del cepo. El gobierno puede ir levantando elementos parciales, pero difícilmente quiera salir completamente del cepo hasta no tener una masa de recursos que le permita eventualmente frenar una corrida que se pudiera producir en los depósitos o una no renovación de las licitaciones de instrumentos en pesos, que hoy se realizan tranquilamente y muy cómodamente porque existe el cepo, pero que si no existiera el cepo tendría la capacidad potencial de desestabilizar eso. ¿Cómo puede ayudar la situación mundial a Argentina? Bueno, la gran contribución es que por delante tenemos perfilado un proceso de relajación de la liquidez que debería permitir que si el gobierno hace un programa solvente, si esos organismos multilaterales habrán visto la declaración mostrado ya que pueden acceder a los mercados internacionales, inclusive aquellas que no producen dólares, como puede ser el Banco Galicia, antes Telecom, y por ende la posibilidad de financiar el balance de pagos, la balanza de pagos y una balanza de pagos que atienda una recuperación. Ese era un tema que generaba muchísimas dudas un mes atrás y esas dudas han caído verticalmente con los últimos acontecimientos. Eh, Uno debería entender que el modelo funciona con mucha más capacidad de traccionar una recuperación ahora que uno hace el ajuste, pero que además ese ajuste el mercado lo premia con una reducción en el riesgo país, es decir, con cotizaciones más altas de los instrumentos de deuda argentina, que era la parte que estaba faltando. Yo dejaría acá y abriría el espacio de las preguntas, las dudas que ustedes tengan sobre los temas que hemos tocado y algún otro que hemos dejado en el tintero en aras de ser breves y rápidos. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Excelente como siempre. Perdón que yo me sumé tarde, pero bueno, se me complicó el viaje. Bueno, ahí tenemos algunas preguntas. Traté de sumar varias en una sola pregunta porque son del mismo contenido, básicamente.
Gabriel, Carlos, y me sumo, están preguntando si este modelo básicamente se va a convertir en el modelo similar al de Menem, uno a uno de alguna manera, pero además sumo a la misma pregunta si esto puede también llevarnos a un industricidio por el tema de apertura indiscriminada de importaciones, cosa que ya sucedió y con el dólar alto que hoy por el atraso cambiario estamos enfrentando. Este gobierno tiene más Menem que el gobierno original, o compite fuertemente en la cantidad de Menem que hay en el gobierno. Ese es el parecido más grande, creo yo. La gran diferencia que tiene eh, es el cumplimiento del equilibrio fiscal frontal de caja, con un asterisco, digamos, uno entiende que si se pone uno muy riguroso y lo mide sobre una base del devengado, si toma en cuenta que hay obra pública que se ha suspendido, que va a haber que retomar, hay muchos elementos donde si uno quiere hacer las cosas bien, hay espacio para trabajar todavía. Pero hay que entender el enorme desafío de implementar esto al primer mes de ejecución del programa y la importancia que tiene, aunque no sea perfecto, una solución tan contundente. Y inclusive yo diría, las medidas más salvajes de ese ajuste, las que más uno debería criticar y deberían ser reemplazadas, también han contribuido a darle credibilidad al ajuste, porque enfatizan la importante convicción que tiene Milei detrás de todo esto. Y cuando uno tiene credibilidad, uno tiene mejores resultados. Digamos, el secreto por el cual el mundo ha bajado las tasas de interés, la tasa de inflación, subiendo las tasas de interés y sin tener un daño real, es la credibilidad que ha tenido el programa. Entonces, la credibilidad que puede tener Milei en cuanto a su compromiso fiscal va a ayudar a tener resultados. Menem no tuvo ese equilibrio. Uno podría decir que lo tenía en el devengado si uno tomaba en cuenta el resultado que en el largo plazo iba a tener la reforma de seguridad social en las AFJP. Pero no tenía la caja equilibrada. Y la falta de caja terminó siendo un elemento muy desestabilizador. Así que en principio yo diría, este experimento, si tiene algo de novedoso, tiene muchas cosas que nos recuerdan a todos los que hemos estado mucho tiempo, muchas cosas que nos recuerdan a muchos elementos de programas que no funcionaron en el pasado. No es el tipo de cambio fijo, pero sí es el crawling peg, etcétera. Pero acá hay que darle una importancia muy grande, sobre todo si uno quiere después estar más o menos acertado, digamos, a esta conjunción de este celo fiscal a rajatabla, con un manejo monetario compatible, porque tampoco hay que rescatar a bancos ni a nadie, y la aprobación social, digamos, esta capacidad que ha mostrado Milei de comunicar y de convencer, sobre todo a gente joven y de distintos estratos sociales, de que este es el camino. Es lógico, si no hubiera un hartazgo en la sociedad, no hubiera llegado Milei, hubieran elegido a otro, etcétera, ¿no? Pero Milei, digamos, en circunstancias muy dramáticas, diferentes de la de Macri también, porque Macri se podía endeudar y se endeudó, a Milei no le quedaba nada, y el votante argentino, que suele tomar estas decisiones de alto riesgo, eligió a un panelista de la televisión, a pesar de que no tenía partido, gobierno, nada, y le confió esta tarea de ajustar, y resulta que este panelista de televisión, que decía que iba a dolarizar y se dio cuenta que no podía dolarizar, sin embargo, encaró por el lado de ajustar fiscalmente. O sea que esa parte está bien. La parte del industricidio es posible que suceda, o que sea algo parecido a un pimecidio o algo así, digamos. Si bien mi ley no tiene tampoco una inclinación aperturista tan acentuada como otros programas que uno puede encontrar, sobre todo si es industrial, parecidos, ¿no? En ese sentido, sobre todo si uno repasa los programas de campaña de Milei, que por lo menos creo que reflejan las ideas de Milei genuinas, después si las puede ejecutar o no es otra cosa, pero él tenía la idea de eh, equilibrar las cuentas públicas y abrir la economía después, y no forzar a la industria o a los sectores internos a competir en una transición
donde iban a estar perjudicados por otros factores, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que la economía se recupere, porque el mérito de tener equilibrio, aunque ese equilibrio uno lo pueda discutir, el mérito concreto es que se ha tenido un equilibrio en una economía que se ha desbarrancado. Es decir, se han equilibrado las cuentas públicas con una caída de la recaudación muy formidable por la recesión. Y lo que puede suceder el año próximo es que haya una recuperación que ya ha comenzado y que puede consolidarse y mejorar. Esa recuperación va a aumentar la recaudación. Es decir, que en principio Milei va a empezar a tener más recursos y va a poder reducir el gasto. La reducción del gasto, creo yo, que es el mejor antídoto para evitar un industricidio masivo, ¿no? Porque es distinto una situación donde se abre la economía y yo estoy pagando unos impuestos que no paga nadie en el mundo, que otro donde eso va cambiando. Ahora, también hay que entender, como les decíamos, uno a veces hace comparaciones, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estábamos el año pasado? Pero el año pasado estábamos con el plan platita, eso no iba a durar, aunque no viniera Milei. El año pasado, cualquier familia le sobraba a lo mejor de su salario plata porque pagaba una parte muy pequeña de lo que le costaba la luz y los comercios, etcétera, y eso tampoco era genuino o sostenible, ¿no? Entonces vamos a algo más genuino, que va a ser más limitado en principio, que va a tener mucho upside, pero esa capacidad de mejorar va a depender de que uno tenga espalda para invertir, ¿no? Y a lo mejor uno puede estar en un segmento industrial donde si uno tiene dudas sobre si va a sobrevivir, no va a invertir, y si uno no invierte, no sale, ¿no? Entonces creo que entramos en una gran cantidad de elementos micro que van a ser muy importantes. Yo creo que Milei no tiene la idea, como pueden tener otros con ideas parecidas a Milei, de abrir tan rápidamente. Entiende que ahí hay que conceder ciertos tiempos y que eso hay que sincronizarlo con una baja de la carga que supone el sector público sobre el sector privado, ¿no? Pero también entendamos que Milei tiene muy poca gente, que esto se puede embarrar en el camino. Ya Milei ha mostrado algunas decisiones de apertura que han estado, que parecen dirigidas a ponerle más presión a los precios y a acelerar la baja de la inflación. Ahí se desvía un poquito de su discurso y eso puede contribuir a complicar la vida a más de uno. José, bueno, te anticipaste a la siguiente pregunta, pero si bien es buenísima un montón de cosas que ha logrado Milei, y sorprendentemente lo has destacado durante tu charla, el déficit, digamos, fiscal, la baja de gasto del Sí. Estado y un montón de Se otras le puede cosas decir que que... él no ha bajado el gasto todavía, pero cuando, digamos, yo creo que eso se le puede exigir el año que viene. Cuando uno vea la economía recuperando, él va a tener los recursos, debería mejorar la calidad del ajuste, ¿no? Y él debería bajar los gastos. Creo que eso es lo que él quiere hacer y y, me sorprendería que no lo haga. Ahora hay que claro, ver cómo te aprietan los tiempos de todo este proceso, eh, ¿no? Que Eso pueden te no iba a coincidir. decir, Sí. eso te iba a decir, y ahí te pregunto si, si vos de alguna manera estás diciendo que si lo logra esa baja importante de gastos, puede darse el lujo de quizás bajar los impuestos y ahí sí generar una mejora de competitividad de las empresas contra la apertura de importaciones. ¿Te referías un poco a eso? Exacto, esa era la idea original, ¿no? Pero ahora se ve que él quiere bajar la inflación, entonces te abre a lo mejor la economía antes porque le interesa la inflación, ya no le interesa lo otro. Algo de eso estamos viendo. Pero creo que vamos a ver con una recuperación, una mejora de recursos. Él ha bajado el riesgo, el impuesto país, claramente. Eso en parte porque caduca el impuesto país el 23 de diciembre. Él ha bajado el ITI porque no es porque es poca plata. Sturzenegger está tocando ciertas cosas, son pocas cosas, pero digamos, realmente uno no le puede exigir que él baje el gasto porque él está ajustando en contexto de recesión. Ahora, cuando eso se revierta, ahí sí creo que hay que esperar que una parte de esos mayores impuestos le permitan a él bajar gasto, bajar algunos impuestos y una combinación de esos elementos. Creo que él lo va a querer hacer, además, en una campaña electoral como un elemento, digamos, que refuerce que él, en última instancia, también prometió eso
no lo pudo hacer en un primer momento, le va a servir hacerlo en campaña electoral. Buenísimo. Hago una pregunta más de este tema y después pasamos a algunas que tiene Alex muy interesantes. Bien, Eh, en la época de Macri, que vos bien comentabas, las pymes industriales, sobre todo, justamente fueron uno de los más perjudicados, pero el motivo era distinto, que teníamos altísimas tasas de interés, y la verdad que era imposible financiarnos y sí. uno Acá hay un elemento en común, digamos. a ver, Fíjense que Milei anuncia este programa y uno podría esperar que subiera las tasas de interés para bajar la inflación, pero eso él no sube las tasas de interés, porque el principal deudor es el sector público. Y si él sube las tasas de interés, se sube los costos financieros. Entonces, él es tan deudor, él es más deudor que, digamos, el sector privado casi no está endeudado en la Argentina, comparado con el mundo, ¿no? Y, entonces, el principal deudor es el sector público y él ha buscado no subir las tasas de interés, sino bajar las tasas de interés lo más posible. El segundo elemento importante es que al equilibrarse el sector público, no tener que financiar nuevos déficits, el sector público está renovando y supuestamente achicando el tamaño de su deuda. Y queda una capacidad prestable importante que los bancos tienen que volcar. Ya hemos visto que hay una predilección por prendarios, hemos visto la recuperación de hipotecarios, sola firma, digamos, uno debería esperar que eso se vaya consolidando y le vaya dando aire para hacer el ajuste a ciertas compañías. Pero es muy probable también, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, venimos de una especie de péndulo donde muchas actividades eran rentables porque se había cerrado la importación o porque uno podía importar y otro no. Es decir, veníamos de un esquema muy complicado, ¿no? Uno ve a veces comercios de gente que dice, bueno, yo no puedo pagar la luz, tengo que cerrar porque me viene una factura que es descomunal. Ahora, si uno lo piensa, y la factura de luz no cubre ni siquiera los costos de la luz, y el negocio no da para pagar la factura de luz, es obvio que uno tenía una actividad que funcionaba, pero contra natura. Y es probable que moviéndose en algo más abierto y más competitivo, haya muchas cosas que invariablemente los números no den bajo estas condiciones. Creo que el otro elemento es que probablemente haya que invertir para acomodarse y hay que ver si uno tiene las ganas, la voluntad de hacer eso. está claro. Eh, si bien no podés confirmarlo claramente, pero teniendo en cuenta lo que ha sucedido hasta ahora y el positivo impacto del blanqueo, digamos. Yo escuché la charla de Arriazu en el Rotary Club y la verdad que Sí, lo explica muy bien. sí. Está claro que devaluar sería bastante dañino, Sí. pero teniendo en cuenta el atraso cambiario y teniendo en cuenta que de alguna manera hay una promesa o hubo una promesa de levantar el cepo al fin de año, ¿crees que va a suceder con esto con estos, o es imposible de... No, la gran apuesta de Milei es resolver esto manteniendo la nominalidad, sin devaluar. Digamos, de una manera muy peculiar, ¿no? Como queriendo justificar estos valores de dólares de 1.100, 1.000, en ningún momento convalidando 1.400, 1.500. En una circunstancia similar, conociendo la Argentina, cuando el zapato aprieta en estas condiciones, uno podría esperar una devaluación para tratar de ajustar todo esto para arriba. Y Milei en eso se ha diferenciado enormemente. Y le ha ido bien. Y le ha ido bien porque él está haciendo ese ajuste, porque si él no hiciera el ajuste, este programa no se sostiene. Por eso el énfasis es decir, esto es diferente, esto tiene mucho parecido a muchos otros programas. Y Milei tiene un temor reverencial a la flotación del tipo de cambio. Él devaluó, pero él devaluó cuando la factura se le podía pasar al gobierno anterior. Él contabilizaba la inflación todos los días, la primera parte del gobierno, y hablaba de 5.000, 7.000, 9.000. Pero esa era una etapa donde toda esa inflación se le cargaba a los anteriores. En algún momento, él empezó a apostar a que la inflación fuera más baja. En ese momento, el Milei de shock y el Milei revolucionario se ha transformado en alguien mucho más conservador. Milei dio una entrevista al Financial Times la semana pasada. El título de la entrevista es: Milei dice que no va a abandonar el cepo y que él es
que él tiene una gran aversión al riesgo, es decir, él no quiere correr el riesgo del cepo. Bien, Entonces, en principio, la solución que él está pensando no involucra ninguna devaluación. El esquema que él está haciendo funcionar es un esquema que está muy basado en que no haya una devaluación. Ahora, una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que uno puede sostener. Lo que pasa es que eso no se va a definir ahora, menos se va a definir en el sentido de una devaluación porque las cosas le están saliendo bien. Si el riesgo país estuviera todavía en 1500 sería distinto, ¿no? Entonces, hoy hay un mecanismo virtuoso que le va acercando una solución sin devaluar. Si él se pone de acuerdo con el fondo, y si el fondo lo que quiere es eliminar el dólar blend, él va a poder eliminar el dólar blend porque se van a juntar el oficial y el libre a un nivel que no implica una devaluación mayor del 2%, digamos, acumulado. Entonces, en principio, por ahí no va a ir. Ahora, esto se puede complicar más adelante, etcétera. Entonces, uno no puede descartar que en algún momento, aunque no fuera la intención de uno, no pudiera haber una devaluación. Ahora, también es interesante pensar que si eso se produce más adelante, se va a producir en un contexto de inflación mucho más baja, de menos volatilidad. Entonces uno podría pensar en una devaluación que no haga volar todo por los aires, que se pueda manejar mejor y todo. Pero hoy el mensaje fuerte es, no voy a devaluar, como citaba ahí, no voy a arruinar a los argentinos. perfecto. Acá hablando de crawling peg y justamente de evaluación, Alex pregunta, ¿hubo también un cambio de política de tasas a positivas del 4% mensual en pesos con crawling peg de 2 que deja un 2% neto en dólares y anualizando ronda un 27%? ¿Quiénes y cómo se compite en la economía positiva y real con esos valores? ¿Quién paga finalmente esos rendimientos del sistema financiero? Bueno, la posición ahí de Milei es que lo aprovechan. Él va a tratar de bajar las tasas. Cuando bajó las tasas muy agresivamente en julio y demás, tuvo parte de este problema. La idea es seguir bajando las tasas porque a la medida que esto lo paga el principal deudor, que es el sector público, eso le afecta, le hace más difícil el ajuste fiscal. La idea es seguir bajando las tasas. La primera parte del programa, las tasas eran negativas contra la inflación. Las tasas son hoy positivas con respecto al dólar. Eso se va a poder pagar en la medida que esto se vaya achicando y que esto, en última instancia, es como un costo sobre un nivel de deuda que si la Argentina remonetiza y todo lo demás, se va a poder afrontar. Es obvio que estas tasas, un deudor en condiciones normales no las puede soportar. Gracias, José. Y Si las bueno, cosas otra no pregunta. cierran, va a haber una devaluación que va a hacer que usted no gane este valor en dólares, ¿no? Pero si este programa funciona, efectivamente, el que creyó en esto y se posicionó va a hacer una diferencia en dólares muy importante. Pero pensemos de vuelta, la base son 20.000 millones de dólares. Esta economía, esta misma economía, en tiempos de Macri, tenía una base monetaria de 50.000 millones de dólares. Tal cual. Gracias, José. Y Alex hace otra pregunta relacionada. Dice, hoy un dólar débil jugaría por la baja de tasas, por la baja de tasas o por facilidades cuantitativas. La pregunta surge porque con facilidades cuantitativas podría subir el precio de los commodities exportables, pero solo con una tasa más baja. ¿Ocurriría el mismo efecto? No entiendo bien cómo es la pregunta. A lo mejor Alex la puede hacer, no sé quién es Alex. Alex, si querés hacerla directamente. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Excelente tu exposición, muchas gracias. La pregunta es la siguiente. sí. Cuando se expande la base monetaria americana, eh, por facilidades cuantitativas, ahí hay más cantidad de dólares, entonces se puede pagar más el precio de nuestras mercancías transables. Ahora, la simple baja de la tasa de interés tendría el efecto de que, por ejemplo, esta soja que tenemos tan deprimida vuelva a, no sé, porque si el año que viene la soja valiera infinito, obviamente esa falencia de dólares que muy bien estás observando dejaría de existir. Ahora, si contrario census
de repente nos encontramos que hay una contracción de la base monetaria americana, entonces el valor a cero y el valor entonces de nuestro commodity vale cero, obviamente ahí estamos hablando con papas. Seguro. Entonces, Lo la mismo valdría simple por la baja de la lluvia, por tasa de ejemplo, interés. ¿no? Acá ha habido una lluvia clave la semana pasada. Esta lluvia permite pensar en una cosecha en cierta dimensión y aleja el riesgo de una caída de la cosecha muy fuerte. Ahora le entiendo lo que usted quiere decir, o pregunta, digamos. Primer punto, la política monetaria de Estados Unidos se maneja, el instrumento es la tasa de interés. La liquidez se esteriliza, la liquidez excedente, ¿no? Entonces, el tamaño de los agregados monetarios no influye, lo que influye es la tasa de interés que fija la Reserva Federal. Si llegara a haber demasiada base y baja demasiado la tasa de interés, ajusta la Reserva Federal, que tiene un rango de variación de la tasa, ¿no? Entonces, antes, a una sola, la liquidez y la tasa de interés en Estados Unidos, antes de la crisis de Lehman, se determinaban biunívocamente. Uno tenía una dada liquidez y una dada tasa de interés. Uno podía mirar el problema de cualquiera de las dos variables, la otra venía definida. Después de la crisis de Lehman, que hubo que ampliar tanto la base, Estados Unidos se manejaba con una base de 800.000 millones de dólares y esto se disparó. Entonces ellos instrumentaron un mecanismo de esterilización. Entonces ellos fijan una tasa, la base puede ser muy grande, lo que sobra lo absorben y pagan la tasa de Fed Funds. Entonces acá el gran elemento es la tasa y en la medida que la tasa es positiva y esta es muy positiva, es solamente la tasa. Cuando llega a cero, tienen que inventar otra cosa y ahí influye la cantidad de dinero, las tasas de largo plazo, etc. Entonces, en principio, la baja de tasas es un elemento que puede favorecer una debilidad del dólar o puede no hacerlo, ¿no? Si Trump quisiera llevar adelante su programa, la Fed, que hoy está bajando las tasas y piensa bajar las tasas, probablemente tenga que dar marcha atrás, porque Trump le puede generar un problema de inflación muy grande, para darse una idea, ¿no? Ahora, vamos a tener más liquidez internacional, aunque el dólar se aprecie, porque muchos otros países van a estar también bajando las tasas. La baja de tasas de Estados Unidos, además, le va a facilitar a China tener una política más expansiva y China tiene también una incidencia importante en la canasta de productos que nosotros producimos. Así que la baja de tasas, la debilidad del dólar, la baja de tasas en otras economías, la posibilidad de un estímulo en China, son todos esos elementos con ese signo que nos pueden favorecer a nosotros. El problema con la soja o el problema con un producto puntual es que si usted tiene un excedente de producción y sobra excedentes, este fenómeno es de segundo orden y de primer orden es cuánta soja le sobra y todo. Perfecto, muchas gracias, José. Bueno, ya vamos a las últimas preguntas para cerrar, porque la verdad que si no nos quedamos mucho tiempo abusando de tu generosidad. Acá Fabián pregunta, ¿se estima cuándo se dejó de gastar con el otro pilar? A mi criterio, la casta política. No sé si está clara la pregunta. Me Eh, imagino que se refiere al gobierno anterior, ¿no? Sí, buenas noches, ¿qué tal, ¿Qué tal? José? Buenas noches, bien. Buenas noches a todos. Digamos, concretamente no solamente con la casta, sino con todo lo que es el Estado. Lo que el Sí. Estado, lo que se paga por exceso de personal, Mira, ¿se Milei entiende? ha hecho, la verdad, que maravillas, ¿no? En ese sentido, pero no ha cumplido exactamente lo que ha dicho, porque era incumplimiento imposible. Así que yo no le echaría en cara, digamos. El gasto está bajando más o menos un 27, a lo sumo, ponerle un 30%. Es una baja formidable. Esto recae sobre la casta, digamos, la primera parte del ajuste era brutal sobre los jubilados, sean casta, no casta. Digamos, para mi ley era muy importante equilibrar las cuentas. Después vienen los elementos de segundo orden. Ahora, así como alguien podría decir, "Che, pero él dijo que no iba a subir los impuestos, lo subió y muchas cosas así. Yo diría que lo justo, lo razonable sería tomarle el examen a Milei y darle un poco más tiempo, ¿no? Porque es obvio que él necesita hacer y tomar ciertas decisiones y necesita los resultados ya. No tiene holgura,
no puede elegir entre alternativas. Pero en la medida que el tiempo pase, la situación mejore, él va a ir ganando un espacio donde él puede hacerle recaer el ajuste, ya no al primero que se cruza, sino a los segmentos donde él quiere premiar y todo lo demás, ¿no? Entonces, en principio ahora hay un ajuste que le toque al que le toque, lo importante es acomodar la carga y sostener esto. Cuando la economía se recupere, ahí va a tener un margen de maniobra Milei mucho más grande. Ahora, también yo pondría el acento en que Milei ha hecho, digamos, Milei es presidente porque él ha negociado con una gran capacidad con el peronismo y con los que no son peronistas, digamos, con el peronismo para ascender, y después en el tramo final con Macri y Bullrich para derrotar al peronismo. Y casi todas las cosas donde uno mira y hurga un poco, hay muchas relaciones de Milei con alguien que uno, o con segmentos que uno podría llamar la casta, o digamos, si bien esta es una definición muy laxa, en el fondo casta parece ser todo aquel que no está de acuerdo con Milei, digamos, ¿no? Entonces, en principio yo creo que el mensaje de Milei de hacerle pagar parte del ajuste a la casta política, digamos, el ajuste que hace falta es demasiado grande como para que los números cierren pagando simplemente un segmento o un grupo. Pero creo que en el tiempo él va a poder manejar, si las cosas van bien, él va a tener más margen de maniobra como para que la realidad se parezca en algo a lo que él prometió. Gracias, José. Y la última, vos A ver, hablaste déjame agregar una cosa más. Digamos, ¿en qué parte de los dichos de Milei, en campaña, en el gobierno, de las lecturas, de las inspiraciones de Milei, uno puede basarse para haber anticipado que el primer juez que va a poner Milei en la Corte Suprema sea Ariel Lijo? sí, sí. ¿No? Entonces hay como una real política atrás también, ¿no? Que no nos debería sorprender porque Milei, digamos, ¿cómo llegó? Llegó usando, todo ese margen. De otra manera sería impensado, digamos. Él ha tenido que negociar con todos y creo que lo sigue haciendo y lo hace de una manera natural, ¿no? Entonces, pensar que él le va a pasar toda la factura a la casta, algo así, creo que es pensar en Ingenuo. algo que no se va a realizar. Pero sí yo entiendo que él pueda hacer, digamos, cuando uno vea esta obra terminada, que uno vea que él ha pasado, fundamentalmente yo diría, creo que él está convencido que le tiene que sacar el peso del Estado al sector privado y tiene que dejarle un espacio grande de acción al sector privado. Y alguien podría decir, bueno, pero necesitarías una política para decir dónde hacer, y él en realidad no tiene ninguna política, sino que el sector privado resuelve. Gracias. Bien. Gracias, José. Bueno, creo que ejemplos como eso vamos a ver cada vez más, porque bueno, va a ser necesario, no le queda otra, pero bueno, mientras el balance sea positivo, tal vez se pueda tolerar esas cuestiones, ¿no? La última, Nadie es perfecto, digamos, yo creo, ¿no? Ese es ah, el punto, ¿no? Así que él perfecto. tampoco va a ser perfecto. Tal cual. La última pregunta, José, y ya cerramos. Viste que en la deuda privada se había decidido que los que tenían deudas inferiores a $500.000 pudieron pagar y reestructurar su deuda, pero los que debían más que ese valor, básicamente no hay solución por ahora, entonces esa deuda todavía existe. Vos hablaste de un colchón de 30.000 millones de dólares que necesitaría Milei. ¿Estuviste pensando que también incluirían pagar esa deuda privada? O La verdad que acá había una deuda flotante ahí sin definir muy grande, que se ha pagado una muy buena parte, e incluso se ha pagado la primera parte del año por el MULC, ¿no? Este, en la medida que los importes sean chicos, yo creo que eso se va a poder pagar por el mercado y fragmentado. Pero creo que el cepo va a seguir jugando ahí un rol, ¿no? tiempo. Y creo que Milei
digamos, a confesión de parte, él está tomando con mucha seriedad y no va a querer correr el riesgo de ponerse en una situación donde de buenas a primeras, por un shock que incluso puede ser ajeno a la Argentina, tenga una corrida de pesos, los pesos le pidan los dólares y él no tenga los dólares para responder. Creo que él está tachando esa posibilidad y además el equipo que tiene, Caputo, Sturzenegger, ya saben de primera fuente lo que es tener esa vicisitud. O sea que, digamos, Caputo se ha quemado con leche, ¿no? Y Sturzenegger, que bueno, ahora no está en esa función también. Así que ellos en su momento abrieron el cepo y todo lo demás y después vieron lo difícil que es pilotear esa situación, inclusive con asistencia del fondo. Entonces yo los veo ahí muy, muy conservadores. Genial. Bueno, José, excelente, espectacular. Muchísimas gracias por tu excelente charla y bueno, nada. Y no te guardaste nada y No aumentaste mucho. creas, no creas, hay muchos temas en el tintero. Por lo Siempre hay menos mucho más temas. Digamos, todo lo que he dicho es para que ustedes lo piensen, no para que lo compren. Que lo piensen, imaginen, digamos, esta no es la verdad revelada ni mucho menos, ¿no? Pero por lo menos para que tengan una visión y puedan contrastar la visión que ustedes tienen con esto. José, todo lo que dijiste es para dejarnos dormir más tranquilos. Te agradezco enormemente tu generosidad. Realmente una charla fantástica, no quedó nada pendiente de ver. Bueno, y ojalá que nos vaya bien como país, porque a algunos nos puede ir no tan bien o bien. El tema es que el país camine para salir de este atraso brutal que tenemos. Así que te agradezco infinitamente tu A vos, generosidad Nick. y tu gentileza de participar con nosotros en esta charla. Yo digo Muchísimas esto para que gracias. duerman bien, vos les das la ropa de cama. Así que Sí, antes que se hagan importar con tasa cero, pero no importa. Bueno, muchísimas gracias. Un gran gracias abrazo, a vos. José. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, gracias a Gracias. todos, José nuevamente, Lilian por la organización y a todos los presentes por haberse sumado a la charla. Cuídense y por un mejor país. Gracias. Exacto. Exactamente, Gracias. Muchas gracias. gracias. Igual para Adiós. todos. Saludos. Gracias.